Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el ingeniero Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Economista, además fue secretario técnico y gobernador del Banco Central durante los gobiernos del doctor Balaguer. Con el ingeniero Guillermo Carán vamos a hablar sobre la economía que está viviendo la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Guillermo, ¿cuál es la situación real de la economía
dominicana al día de hoy? Bueno, tú sabes que nosotros somos una economía muy abierta. Una economía abierta es aquella que depende mucho del exterior. Nosotros siempre hemos dependido del exterior por las exportaciones. En un tiempo era por el azúcar, el café, el cacao, el tabaco. Quien lee la historia ve cómo incidieron todos esos productos en la situación política nacional. Los bosques, la ganadería. Ya recientemente estamos hablando de turismo y remesas y zonas francas, y también después de los gobiernos del PLD, estamos en una economía muy dependiente en financiamiento exterior, los bonos soberanos, y para equilibrar nuestras finanzas públicas. Como está la economía mundial ahora mismo, que no se repone de un golpe, sino que al contrario, un golpe se suma a otro golpe. Hace unos 6 meses el problema era los conflictos comerciales, los conflictos aduaneros, las migraciones de África hacia Europa, los problemas ambientales, que si se discute el Acuerdo Mundial de Preservación Ambiental, y ahora tenemos el coronavirus. Realmente este coronavirus ha venido a ponerle como la tapa al pomo a la economía mundial, y por supuesto tenemos una gran incidencia nacional. El turismo va a quedar afectado, obviamente. La economía mundial se va a desacelerar más de lo que habían pronosticado los organismos. Desacelerar la economía mundial significa que los dominicanos que trabajan en Estados Unidos y en España, que está en pánico ahora mismo, van a tener menos oportunidades de trabajo, van a ganar menos, van a mandar menos remesas. El flujo de inversiones puede afectarse, sobre todo para equilibrar las finanzas públicas, porque hay 2 tipos de inversiones que vienen de afuera. Hay una inversión que es en un hotel, un apartamento. Probablemente en un hotel nadie invierte en estos tiempos hasta que no se despegue el panorama, porque fíjate cómo repercuten los vuelos. Hay líneas que ya no están volando de un sitio a otro, hay líneas que incluso a Santo Domingo no están volando, sino que se focalizan en el aeropuerto de Punta Cana. Entonces todo eso disminuye el ritmo de actividad económica, y repercute en las finanzas públicas, sobre todo porque esas finanzas públicas no solamente tienen el riesgo de que ya no van a tener tantos ingresos como antes, sino también que tienen que gastar más que antes, porque es que el gasto para prevenir esta situación es muy elevado. Incluso no se sabe si va a haber tiempo de madurar, porque por ejemplo, una de las mayores recomendaciones para contener este virus es lavarse las manos cada hora, pero se supone que lavarse las manos con aguas limpias. ¿Cuántas familias dominicanas carecen de agua limpia para poder lavarse en un chorro de agua, en un lavamanos con un jabón? Entonces se tienen que lavar las manos en una ponchera, por ejemplo, o en un río que a lo mejor está sucio también. Entonces todo eso reclama una recomposición del gasto, que siempre había sido una necesidad, recomponer el gasto, y que las presentes autoridades, porque eso no puede esperar el próximo gobierno, eso es harina de otro costal, pero este gobierno tiene que de alguna forma que recomponer su gasto público para tratar de atender la amenaza que estamos teniendo con ese virus, aumentar los equipos, los centros de diagnóstico. Ahí vemos la Asociación Médica exigiendo que se descentralicen los laboratorios, porque solamente hay 4 o 5 laboratorios, y equipar un laboratorio para eso requiere un gasto, un personal que tiene que estar protegido, el personal sanitario tiene que estar protegido para atender los pacientes. Y en fin, yo creo que hay una situación de emergencia fiscal que lamentablemente no veo como que en el gobierno esté sensibilizado al respecto. Al contrario, uno oye las informaciones de las comisiones y de los médicos,
por supuesto, son tranquilizantes, pero como que en el fondo lo comparamos con otros países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, que están adoptando medidas más radicales que pueden afectar mucho más la economía. ¿Cómo el gobierno podía recomponer la economía con el COVID-19? Bueno, yo creo que dada la situación de emergencia y dada la situación transitoria que ya tiene este gobierno, más que reorientar la economía, el gobierno tiene que estar pensando en la reorientación del gasto. Porque por un lado se puede afectar con las recaudaciones. Afortunadamente el gobierno vendió bonos soberanos a principios de año, lo que estaban presupuestados, y eso constituye un alivio. Yo diría que es un error compensado el que se observó en las autoridades gubernamentales, pero la única forma es recomponer el gasto para tratar de gastar menos en otros renglones, tratar de ser más escrupulosos en otros renglones, por ejemplo, cortar algunas líneas que tradicionalmente se han admitido, tratar de reducir costos, sobre todo con componentes como la corrupción, por ejemplo, que en el caso dominicano estamos ante una corrupción admitida incluso por empresas como Odebrecht, que confesó que dio dinero. Ahora mismo tenemos un informe del Departamento de Estado norteamericano donde vuelven a acusarnos de que hemos sido tibios con la corrupción. Yo creo que el gobierno tiene que reducir gastos, por un lado, exigiendo más eficiencia e incluso que con el mismo gasto o con el gasto reducido se presten mejores servicios. Por un lado, tratar de corregir esa burocracia improductiva, esos gastos excesivos en burocracias, esos subsidios improductivos, y también por el lado de los ingresos hay algunas partidas que el gobierno debería actuar inmediatamente, por ejemplo, tratando de eliminar exenciones administrativas que alteran la competencia. Aquí mucho se habla de que hay combustible contrabando que no paga los impuestos. Tenemos exoneraciones que son, una exoneración es una pérdida de ingresos, que no están previstas en las leyes, sino que están concedidas por vía administrativa en función de políticas clientelísticas y populistas. En fin, el gobierno tiene que atacar esos dos flancos, reducir gastos y tratar de aumentar los ingresos, que no lo puede hacer con leyes, porque en lo que prepara una ley en un clima electoral como el que estamos viviendo, a lo mejor los sombreros lleguen cuando ya no queden cabezas. Ingeniero Guillermo Carán y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. CUT
Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Ingeniero Guillermo Carán, debido al COVID-19, los precios del crudo o del petróleo han bajado en el mundo. Sin embargo, en la República Dominicana no se refleja en los costos y precios de los combustibles. Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de que eso no es tan elástico como se piensa. Desgraciadamente, en muchas instancias gubernamentales a veces se ha hecho creer que si sube, sube y si baja, baja, pero no tan rápido y al mismo tiempo. Hay un desfase. Estamos grabando este programa el viernes y yo sí espero que haya un bajón importante porque el petróleo se ha reducido a la mitad prácticamente de lo que está presupuestado. Pero tú sabes que entre el tiempo que se compra el petróleo, se procesa, se convierte en combustible, en gasolina, gasoil, etcétera, hay un procesamiento. Me parece que eso paulatinamente va a estarse reflejando en los precios. Sí hay que señalar que la disminución tan drástica del precio de los combustibles va a afectar también los ingresos fiscales, porque hay muchos impuestos que dependen directamente de los combustibles y con relación a lo que hablamos en el segmento anterior, tiene el gobierno que atender cómo equilibrar la merma de los ingresos fiscales producidos por el consumo de combustible. Pero no creo que debamos exigirle más de la cuenta al gobierno, ni enrostrarle más de lo que tiene, que por cierto tiene mucho, pero tiene mucho para enrostrarle injustamente para que tengamos que recurrir al enrostramiento injusto. El Banco Central, a través de su gobernador y estudios que ellos hacen, la economía dominicana crece todos los meses. Sin embargo, las personas no lo perciben ni tampoco las encuestas. ¿Cuál es la razón? Hace muchos años, desde el primer gobierno de Leonel Fernández en los 90, se le hizo esa misma pregunta, o se le hacía cotidianamente esa misma pregunta, y él respondió una vez, es que es un problema de modelo económico. Nosotros estamos teniendo un modelo económico especulativo, que lo que está importando es la especulación, una especulación que el gobierno abona con sus déficits, porque si el gobierno tiene déficits, tiene que atraer dinero interno, no externo, no de afuera, sino de adentro, para cubrir esos déficits, y lo hace pagando altas tasas de interés. Pagando altas tasas de interés, eso es una señal para todo el mercado financiero. Si el gobierno paga del 11 al 14 por los bonos internos que compra, obviamente que los bancos tienen que prestar
por encima del 11 y el 14 al sector productivo privado. Y si el sector productivo no tiene crédito, no produce, y si no produce, no genera empleos, y si no genera empleo, que es la vía por excelencia para distribuir los beneficios del crecimiento económico, no se percibe en la ciudadanía. Entonces, yo creo que por ahí es que está la explicación. Hay que cambiar este modelo económico para que deje de ser un modelo económico especulativo y pase a ser un modelo económico productor, generador de puestos de trabajo. Eso es por un lado. Por otro, está el hecho de que los servicios sociales están muy precarios y eso hace que la ciudadanía, aunque tenga que pagar servicios obligatoriamente consignados, por ejemplo en la seguridad social, a veces tiene que pagar dinero extra. Cuando tú vas a una consulta a un médico, siempre está ya estipulado que son 1.000 pesos. El complemento tiene que pagarlo el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, si tú ves que tú estás pagando impuestos, pero no recibes los servicios de educación, de salud, de transporte, de energía, por supuesto, la sensación de que seguimos en la pobreza. Bueno, para utilizar una expresión gubernamental, la percepción de que seguimos siendo pobres persiste aún con el crecimiento económico que indefectiblemente está siendo observado. Es verdad, nosotros tenemos una economía que crece, pero que no se distribuye bien y que los ingresos que genera esa economía, los ingresos fiscales que genera esa economía no se traducen en servicios sociales que hagan que la ciudadanía perciba ese beneficio. Y por supuesto, uno de los grandes problemas es que ese crecimiento económico está activado por un endeudamiento que al fin y al cabo hay que pagar y que en consecuencia lo que se produce, no todo tú te quedas con él, sino una parte de la producción tiene que ser destinada al servicio de la deuda. El próximo 16 de agosto va a haber un cambio de gobierno. O es Luis Abinader o es Gonzalo Castillo. ¿Qué van a recibir económicamente? Bueno, una situación muy difícil porque hemos llegado al punto prácticamente de saturación de las recomendaciones del fondo con relación al nivel del endeudamiento. El fondo habla de que hay que endeudarse razonablemente hasta el 58% del PBI. A mí me parece que ya estamos próximos a eso, sobre todo por lo que va a faltar de aquí a agosto. Además ya todo el presupuesto, toda la asistencia financiera externa ha sido ya consumida. Ya te dije al principio del programa que los bonos soberanos fueron colocados por el gobierno en el MENO. O sea que allí el dinero lo recibió. Entonces tiene que haber malabares y precisamente es una de las cosas, malabares fiscales, es una de las cosas que yo vivo señalando de la oposición para que la oposición pueda transmitir un sentido de confianza, que por cierto descartarte a Leonel Fernández, y yo no descarto que en las esferas PLDistas se produzca algún género de negociación a última hora. No sé cuál será porque yo no soy PLDista, pero obviamente la situación que se va a recibir es una situación que amerita que los opositores proyecten capacidad de gobernar y habilidades para hacer los cambios sin que creen conflictos sociales derivados o efectos secundarios, como se dice en la medicina, que sean perjudiciales para la democracia dominicana y para el pueblo dominicano. Guillermo Caram, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano y de la militancia de tu partido, el Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, yo le diría que las condiciones actuales en que está el fracaso de las elecciones municipales del 15 de febrero, las incertidumbres que hay sobre el proceso electoral, el temor de que no se estén tomando todas las precauciones, lo que amerita de la ciudadanía es que se concurra a votar ahora. La desconfianza que hay en la Junta Central Electoral, la falta de credibilidad, el temor de que el gobierno meta sus manos más de la cuenta,
amerita que la ciudadanía concurra masivamente a las urnas aunque sea para votar de maldad, para que se logren los cambios, que se contribuya a lograr los cambios que necesita la nación. Y si no se logran los cambios, y si el proceso electoral por H o por R no resulta como se hubiera querido que sucediera, que por lo menos queden las evidencias de quiénes son los responsables por este daño tan tremendo a la democracia dominicana. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.